partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Bueno, a esta hora, cuando ya el manto de la oscuridad de la noche cae sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país y sobre gran parte del continente americano y de este mundo, de este lado del mundo, el mundo occidental, nosotros seguimos aguardando la gloriosa venida del Señor Jesús y también rindiéndole culto mientras aguardamos este regreso tan anhelado. Seguimos preparándonos y seguimos también ofreciéndole la fiesta al Señor que día tras día nos colma de beneficios. Ve buscando en el libro de Proverbios capítulo 27, abre tu Biblia, disfrútala, siéntete con honor al poder tener este sagrado libro en tus manos y poderlo leer también. Proverbios capítulo 27, versículos 17, 18 y 19, mientras yo saludo a la pastora. Pastora, qué bueno que estés nuevamente. Disfrutemos este tiempo porque el Señor ha sido bueno y su gran amor perdura para siempre. Y mientras das tu saludo, los hermanos y las personas que siguen la red de esta transmisión pueden buscar en las Sagradas Escrituras la lectura de Proverbios 27, versículo 17. Pastor, buenas noches, que el Señor te bendiga. Estoy como sorprendida este tiempo, como va corriendo, a pesar de que estamos en este encierro, pero va volando este tiempo. Es el cumplimiento de la palabra del Señor, Marlene. Sí, por causa de los escogidos. Sí, dice que los días serán acortados. Y efectivamente, a pesar de tantas cosas malucas, pero el Señor nos ha dado mucha fortaleza y nos ha enseñado Amén. Que esperar en Él es bueno. Mientras tanto, nosotros comportándonos aquí bien, el trabajador en su empresa, el patrón con su trabajador, el esposo con su esposa, los niños con los papás con los niños, y en fin, entre la sociedad, todos comportándonos como gente que amamos a Dios. Sí, si algún hermano está triste, está con dificultades, está con problemas, no desmaye. Algún día nos sentaremos y les contaremos cómo hemos sido probada la familia pastoral en este tiempo de pandemia. Pero nosotros no hemos estado, aunque sentimos tristeza, pero no nos hemos dejado abatir por la tristeza, sino que cada día le damos gracias al Señor porque Él nos ha fortalecido, nos ha ayudado, nos ha defendido y ha sido muy bueno con cada uno de nosotros de la familia pastoral. Así que, hermano, lo animo a que siga adelante, no desmaye y pelea hasta el final, porque pronto llegará el Señor. Y con nosotros como familia pastoral y con ustedes también, le aseguro que si usted está aquí sentado o está de pie rindiéndole este culto al Señor, es porque el Señor le ha extendido su misericordia hasta este día. Proverbios 27, versículo 17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Padre, gracias. Dios Todopoderoso, hoy estamos levantando este altar de adoración y de alabanza para ti. Hoy estamos reunidos como tu familia en esta tierra para mostrar las virtudes tuyas y decirle a la gente que tú nos has amado y que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable.
Gracias, mi Señor Jesús. Por eso nunca me cansaré de cantarte y de decirte: tú eres bueno. Dile tú al Señor ahí donde estás. Y díselo bien fuerte y que fluya de tu corazón. Acompáñame a decirle de la siguiente manera: Señor, tú eres bueno, y tu gran amor perdura para siempre. Amén y amén y amén. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, dígaselo, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Fiel por siempre, Señor. Amén y amén. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Haz notorio tu poder, haz notoria tu verdad, pues mi escudo está en ti, quien salva a los rectos de corazón. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Haz notorio tu poder, haz notoria tu verdad, pues mi escudo está en ti, quien salva
exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Al notorio tu poder, al notorio tu verdad, pues mi escudo está en ti, quien salva a los rectos de corazón. Exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Exáltate, Señor. A pelear, bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Con todas mis fuerzas gritaré, hey, me gozaré en tu presencia, oh Señor. Con todas mis fuerzas gritaré, ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, oh Señor. Con todas mis fuerzas gritaré, hey, me gozaré en tu presencia, oh Señor. Con todas mis fuerzas gritaré, ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré.
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, a esta hora, precisamente a esta hora, queremos levantar este altar con estos sacrificios de diezmos y de ofrendas. Tú que nos has dado todo, Señor. Tú que cuidas de nosotros desde el amanecer hasta el anochecer. Tú que con tu espíritu renuevas la faz de la tierra para que ésta produzca el alimento y sustente a todo ser viviente. Tú que nos das cada día de tus bendiciones para que en el mundo se sepa que tú sigues guardando a tu pueblo
en cumplimiento a la fiel promesa que tú hiciste a mi padre Abraham. Luego se lo dijiste a Isaac y luego a Jacob y a todos los patriarcas. A esta hora me uno en oración y en acción de gracias con tu iglesia para presentarte estos diezmos y estas ofrendas, mientras te cantamos esta canción que hace honor al sacrificio de la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificio de amor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificio de amor. Todo es tuyo. Amén y amén. Qué bendición, hemos llegado a este tiempo de la palabra, de escuchar el mensaje, la palabra del Señor, y Dios ha usado grandemente al pastor Nicolás Jr. para que nos traiga esta serie de mensajes basados en la epístola a los Efesios, una iglesia muy amada por el Señor y amada también por el apóstol Pablo. Además, en el libro de Apocalipsis es la primera iglesia que recibe una carta de parte del Señor y les está diciendo que hubo pues del primer amor. Y en esta exhortación que el Señor le hace al Señor, a la iglesia en Éfeso, ellos están volviendo nuevamente al principio y a no olvidar aquello que el apóstol Pablo, de lo que tanto se ocupó para hacerlos crecer espiritualmente, para hacerlos crecer socialmente, laboralmente, en todas las áreas. A propósito, Marlene, ¿cuál ha sido el estudio que más te ha llamado la atención de esta serie de predicaciones, de enseñanzas que el pastor Junior nos ha dado? Pastor, realmente no podría decir que una en especial, porque yo creo que la palabra del Señor es toda muy especial y todas nos han dejado una gran enseñanza. Entonces, para mí ha sido un estudio muy completo. Fabuloso, además, muy especial. ¿Y qué tal si repasamos? Vamos a ver si hemos aprendido algo. ¿Qué nos enseñó el pastor Junior en la epístola a los Efesios? En el capítulo 1, él nos enseña que somos verdaderamente ricos. Esa es la verdadera bendición. ¿Cuál es la verdadera bendición? La que nos da el Señor Todopoderoso. En el capítulo 2, el pastor nos enseñó que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos unidos al pueblo santo del Señor. En el capítulo 3, el apóstol Pablo da en esta escritura, en esta palabra, en esta epístola a los Efesios, una enseñanza que el pastor nos trajo hablándonos del misterio de Dios que es Cristo y cuál es el propósito eterno de Dios. En el capítulo 4, Dios nos ha llamado a ser una persona o a ser personas aptas, no apta en el sentido semántico que se escribe sin H, sino apta con H, que lo hemos sacado como una sigla. Esa sigla quiere decir
A ver, pastor, si me recuerda, se me olvidó, apta, inclusive esa fue la que el Señor me regaló. Humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. Humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. Ahí, con cada letra, puedes hacer esta palabra que se llama apta. Quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y renovarnos con la palabra de Dios, vestirnos con el ropaje de la nueva naturaleza. Eso fue lo que vimos y aprendimos en el capítulo 4 de Efesios. En el capítulo 5, el pastor nos enseñó acerca de cómo ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahí nos enseñó a cómo son nuestras relaciones familiares al interior de la familia, intrafamiliares, las relaciones entre esposos, el esposo y la esposa y viceversa. Y en el capítulo 6 nos ha enseñado acerca de la relación de los padres y los hijos, pero también de esa relación de los trabajadores y los empleados. Hoy, precisamente hoy, enseguidita, vamos a escuchar este mensaje acerca de las relaciones que deben conservar o que deben llevar mejor los trabajadores y los empleadores, trabajadores y empleadores, y cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestra comunión y nuestra relación con ellos. Así que vamos a escuchar esta noche esta preciosa palabra: relación entre empleadores y empleados, y viceversa, empleados y empleadores. Así que con mucha atención vamos a estar muy pendientes de lo que el pastor Nicolás Ocampo nos trae en esta noche. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., y cantamos la canción Este es un momento muy feliz. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Buenas noches, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien tanto amamos. Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, y Él es quien nos ha permitido estar en comunión a ustedes con nosotros, porque gracias a su salvación hoy somos su iglesia. Todos estos días han sido días de extrañarlos mucho, y por eso hoy les envío un abrazo fuerte, deseando que se encuentren muy bien. En los próximos días, el 16 de agosto, vamos a tener una preciosa vigilia celebrando nuestros 17 años como comunidad de iglesia local. Íntima Devoción ha transitado estos 17 años y tenemos que reconocer que han sido de la mano del Señor. Hace algunos años, el Señor nos llevó a tener un lema: Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Y eso ha hecho que el Señor se quede con nosotros, porque hemos querido caminar en pos solo de lo que las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos dice acerca de nuestro Salvador y Dios. Por eso es que a esta hora vamos a empezar precisamente este tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor. Y quiero invitarlos para que, continuando con el estudio que llevamos casi un año haciendo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y más que estudiar una carta es aprender cuál es el mensaje de Dios para nosotros, pues hoy vamos a llegar al capítulo 6 y vamos a estar del versículo 5 hasta el versículo 9, viendo, escuchando, pero sobre todo tratando de vivir lo que Dios nos está diciendo por medio de su santa palabra. Trabajadores y empleadores que honren a Dios.
Es el tema que vamos a tocar esta noche. Así que para eso, una vez más, abra su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 5 y siguientes. Y dice la palabra del Señor: Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Oramos. Señor, esta noche queremos tocar este tema que hemos llamado trabajadores y empleadores que honren a Dios. Y yo suplico, Señor, que tu gracia esté esta noche en medio de nosotros, para que sabiendo cómo actuar, reconociendo cualquier pecado o error que hayamos cometido, pero sobre todo tratando de mantenernos firmes en la fe, podamos aprender y aplicar lo que nos estás diciendo. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Hemos orado a nuestro Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Hace algunos años, mi vida laboral empezó en una compañía donde era un obrero del sector real. Esta actividad la realicé mientras seguía estudiando una carrera profesional, así que tenía que partir mi horario en esos dos quehaceres. Estando en esa empresa, experimenté algunas cosas que me trajeron, por un lado, formación y por otro, comprensión de las realidades sociales. Cuando llegué a ese lugar, fui recibido con un respeto falso. Sociológicamente, la gente que está agrupada tiene resistencia a recibir a las personas que quieren o deben unírseles. Y eso pasó allí. La gente usaba expresiones que parecían de respeto, pero en realidad eran más bien una forma de burla, solapada, disimulada. Los antiguos trabajadores allí comenzaron a aprovecharse de mí, ordenándome hacer cosas que ellos no querían hacer. Y como yo estaba nuevo, simplemente las hacía lo mejor que podía mientras aprendía. Pero el tiempo empezó a transcurrir y mientras yo aprendía, Dios me permitía ganarme un lugar especial en el corazón del dueño de la empresa. Me enseñó a hacer cosas que los demás no sabían y me delegó tareas que eran de importancia para la empresa. Incluso empezamos a tener 2 reuniones semanales para revisar el comportamiento de la empresa. Pero mientras esto me llevaba a crecer profesionalmente, observé por qué los otros empleados no crecían. Y observé lo siguiente: eran juiciosos o eficientes solo cuando el jefe los veía. Llegaban ebrios o con señales de alicoramiento del día anterior a trabajar. Se encerraban por largos minutos al baño a dormir. Inclusive hubo oportunidades en que eran horas donde estaban durmiendo en su horario laboral. Además, eran más productivos en el horario extra que en el horario laboral. Allí en esa empresa había una característica: se troquelaban productos metálicos. Entonces, cuando el trabajador se sentaba en su máquina en el horario laboral, se ganaba una pequeña comisión por cada golpe que la máquina hacía y sacaba el producto. Pero cuando estaban en horario extra, se incrementaba esa comisión, así que ellos preferían trabajar más en el horario extra que en el horario laboral. Así que yo observé que inclusive algunas veces de manera intencional dañaban los troqueles y las máquinas en el horario laboral para que el mecánico se demorara todo el día arreglándolo y así ellos pudieran trabajar más en el horario extra, porque así tendrían mayores comisiones. También hablaban mucho por teléfono, y no era el teléfono celular porque en esa época no había muchos teléfonos celular.
era el teléfono de la empresa. Constantemente el dueño de esa empresa les pedía que lavaran el uniforme, algo que parecía tan obvio y que tenía una responsabilidad personal. No lavaban el uniforme. Además, había otras actitudes en su comportamiento. Una de ellas es que trabajaban con negligencia, pero ponían su esperanza en los juegos de azar. Cada vez que llegaba el vendedor de lotería o de chance, pasaban varios minutos en los que ellos, a pesar de estar trabajando, empezaban a hablar con este personaje y duraban mucho tiempo teniendo conversaciones del juego de azar y de otras cosas que nada tenían que ver con la empresa. En realidad lo que estaba haciendo allí era perderse el tiempo. Ahora bien, el texto que acabamos de leer empieza hablando a una población o clase social que en la época del apóstol Pablo eran los esclavos. Mire el versículo 5, esclavos, obedezcan a sus amos. Un esclavo era toda aquella persona carente de libertad y doblegada bajo la voluntad de otra. Un esclavo es el tipo de persona que en la época del apóstol Pablo eran comercializadas como si fueran productos. No había ningún estímulo hacia la dignidad, la igualdad, el respeto individual, los sentimientos, el desarrollo social, académico o cultural. De hecho, en el Imperio Romano había varios tipos de esclavos. Los que hacían los trabajos más difíciles como explotar minas, los que hacían los trabajos agrícolas que gozaban de alimento que se les daba, no era una gran cantidad de comida ni la mejor comida, pero por lo menos podían comer. También estaban los esclavos que hacían las labores de la casa y que contaban con alimento y alojamiento. A estos se les denominaba esclavos domésticos, los cuales se podían encontrar dentro de una casa trabajando como peluqueros, mayordomos, cocineros, empleados o empleadas domésticas, enfermeros, maestros, secretarios y costureras. Estos, aunque tenían alimento y alojamiento, no comían lo mismo que sus dueños. La historia dice que la comida para un esclavo, a pesar de ser un esclavo doméstico, era de menor calidad que la que comía el dueño de la casa con su familia. Y finalmente estaban los esclavos más educados, que podían desempeñarse como educadores, administradores o contadores, y también incluso como médicos. Ahora bien, ¿por qué había estas diferentes clases sociales allí? ¿Y cómo llegaba una persona a ser esclava? La historia dice que la mayoría de los esclavos llegaba a esa condición porque en las guerras eran capturados y tenidos como parte del botín que luego cuando se comercializaban recuperaba el dueño de un ejército, o también porque en aquella época cuando una persona se había endeudado demasiado y había perdido su patrimonio y no tenía cómo pagar, tenía que entregarse él mismo a este tipo de trabajos. Entonces, a este tipo de personas es a las que el apóstol Pablo se va a referir en estos primeros textos cuando menciona esclavos. Pero me gustaría que nos planteáramos un momento lo siguiente. ¿Es nuestra sociedad hoy igual a la que tenía o en la que vivió el apóstol Pablo? Y muchos de ustedes pensarán que no, que hoy no hay esclavitud, que hoy hay una forma libre de trabajo. Sin embargo, preguntémonos, ¿sí será eso cierto? ¿Será que se acabó verdaderamente la esclavitud? ¿O será que simplemente hoy tenemos una forma más libre para seguir siendo esclavos de este sistema? Entonces, si alguien pensara que estos pasajes tienen que ver solo con la época del apóstol Pablo, tal vez podría pensar que puede saltarse estos versículos porque como no hay esclavitud, entonces no sería necesario leerlos. Pero, ¿con quién podríamos comparar a los esclavos hoy día? Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Con quién podríamos comparar a los esclavos hoy día? Entonces tenemos una respuesta, los trabajadores. ¿Con quién podríamos comparar a los amos hoy día? Y tenemos una respuesta, con los empleadores. Entonces recuerde, esclavos,
son los trabajadores. Amos, como dice el apóstol Pablo, los empleadores. Ya que el apóstol Pablo observa que en la iglesia hay dos tipos de personas, por lo menos socialmente, que son los esclavos y los amos, o para nuestra época, los trabajadores y los empresarios o empleadores, él se va a dejar guiar por el Espíritu del Señor para escribir cómo debe ser el comportamiento de ellos. Y entonces quisiera que por unos minutos miráramos qué es lo que el apóstol Pablo le va a decir a los trabajadores. Entonces, a pesar que allí diga esclavos, quiero que piense, está hablando a aquellas personas que tienen que vender su fuerza de trabajo a otras para poder tener sustento. Y mire lo que les dice él: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Así que el apóstol Pablo va a mencionar unas características que debería tener todo trabajador. Y esto que voy a expresarle en los próximos minutos, quiero dejárselo a usted como una enseñanza sincera, una enseñanza que tiene pleno cumplimiento en nuestra realidad social hoy, y que si usted aprende a aplicar, se va a dar cuenta cómo usted puede recibir de parte de Dios un certificado que le permita a usted ser una persona conforme al corazón de Dios. Lo primero que Pablo va a mencionar es obediencia. ¿Qué es obediencia? Sobre todo cuando se habla en términos laborales. La obediencia en términos laborales es una actitud sumisa que acepta lo que se le ordena, siempre y cuando sea justo delante de Dios. Alguien podría decir que trabaja como asesino porque otro le da órdenes y entonces dirá, es que yo soy obediente a esa persona. No. La obediencia sumisa que acepta lo que se le ordena, pero siempre y cuando sea justo delante de Dios. No es obediencia para el mal. Esta obediencia es contraria al sindicalismo, a la rebelión y, por supuesto, a la desobediencia. En nuestra carrera de la fe hemos encontrado a muchas personas que, habiendo conocido a Cristo, renunciaron a estas prácticas que son contrarias a la fe. Antes de aceptar a Cristo Jesús, eran personas sindicalistas, rebeldes, que normalmente estaban reclamando derechos, pero no estaban cumpliendo sus obligaciones. Pero al venir a Cristo Jesús, ellos fueron completamente transformados. No dejaron de reconocer que podía haber injusticias, sin embargo, tomaron la decisión de tomar una actitud obediente para evitar las prácticas contrarias a lo que la palabra del Señor Jesús dice. La segunda cosa que el apóstol Pablo va a mencionar allí tiene que ver con el respeto y temor. El respeto y temor al que Pablo llama tiene que ver con la actitud reverencial hacia la dignidad del amo o empleador. No es el miedo que se tiene a las exigencias, regaños o llamados de atención. Es más bien el respeto y la solicitud del trabajador responsable que se afana por cumplir lo que se le pide hacer y desea hacerlo bien. Hace algunos años, una dama muy joven me pidió una consejería. Y cuando estábamos conversando, ella empezó a hablar de su jefe con nombre propio. Y entonces, permítame usar mi nombre, y es que Nicolás tal cosa, y es que Nicolás tal otra, y es que Nicolás va allá, y es que Nicolás hace esto, hasta que yo tuve que detenerme un momentito y decirle, oye, ¿y quién es Nicolás? Y me dijo, mi jefe. A mí me pareció extraño que ella se refiriera en esos términos en los que simplemente mencionaba su nombre. Cuando la Biblia está diciendo que el empleado debe tratar a su
empleador con respeto y temor, significa inclusive que hay una expresión verbal para reconocer una dignidad de superioridad, una dignidad en la cual se muestra solicitud del trabajador responsable que se afana por cumplir lo que se le pide, pero de la manera reverencial correcta. Así que yo le dije, oye, ¿y por qué lo llamas por nombre propio? Y dice, bueno, así me he acostumbrado. Entonces le pregunté, ¿y cómo lo llaman los demás? Esta persona de la que me estoy refiriendo es un juez de la República. Así que ella me dijo que algunos le decían profe porque había sido su maestro en la universidad, pero que otros le decían doctor porque era un abogado. Además, me dijo que en los juicios la gente se refería a él como señor juez o su señoría. Cuando yo observé eso, me di cuenta que esta persona en realidad no sabía lo que es tratar a otros con respeto y con temor reverencial. No estoy hablando del miedo, tampoco estoy diciendo que hagamos uso de la lambonería para llamar con nombres ostentosos y con nombres rimbombantes a las personas. Estoy diciendo que algunas veces tratar a las personas poniendo cierto límite entre ellos va a hacer que tengamos gracia frente a sus ojos. Las personas que no usan esto y simplemente llaman a su superior por su propio nombre, tienen la tendencia a equivocarse en la vida y por eso empiezan a confundir su posición social, de tal forma que luego se empiezan a creer que son más amigos que súbditos, si es que se permite usar esa palabra, o trabajadores que están vendiendo su tiempo, su talento, su academia o su fuerza laboral. ¿Quieres ser una persona conforme a la palabra del Señor? Trata con respeto y temor a tu jefe. Algunas veces Él te dirá, oye, no tienes que decirme así, llámame por mi nombre. Pero ¿sabes algo? Si insistes en poner un adjetivo con el cual puedas referirte a él como don Nicolás, don José, don Fernando, te vas a dar cuenta que esa persona se va a sentir verdaderamente respetada por ti y vas a tener gracia ante sus ojos. Las personas que pierden de vista estas características, entonces pierden de vista también que hay unas diferencias de respeto y ese alto grado de familiaridad puede llegar a romper la relación laboral. La tercera cosa de la que habla el apóstol Pablo es integridad de corazón. Esto significará hacer el trabajo de buena gana, con entusiasmo, pero sobre todo con honradez. La integridad de corazón es la muestra de un ser completamente transformado por el Espíritu de Dios, que hace las cosas bien porque sabe que, aunque el ojo humano no lo vea, Dios sí ve todo lo que se hace, lo que se siente y lo que se piensa. Esta característica de la integridad de corazón hará que alguien no robe tiempo, no robe recursos o bienes, pero tampoco robe honra o dignidad. ¿Sabe cuántas personas son ante su jefe de una manera, pero cuando éste voltea lo tratan con insultos, con sobrenombres, de forma despectiva? El que es íntegro de corazón reconocerá sus errores y los corregirá sin culpar a alguien más. Cuando estés en un trabajo te vas a dar cuenta que posiblemente tú te equivocaste, aunque hiciste todo como tú creías que estaba bien. Es posible que llegues al error, pero una persona íntegra de corazón no va a decir, es que tal persona no me hizo este favor, es que tal otra no me contestó el teléfono, es que fue imposible porque el de sistemas no me ayudó. Una persona íntegra de corazón reconoce sus errores, los corregirá sin culpar a alguien más y se propondrá no volver a cometerlos. También el apóstol Pablo va a decir que un buen trabajador debe actuar sin impresionar para engañar. Es decir, no fingiendo, aunque las condiciones sean adversas. Cuando el apóstol Pablo está hablando de hacer las cosas sin impresionar para engañar, usa la siguiente parte. Mire cómo dice él. Versículo 6. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Qué interesante esto.
Hay personas que son muy eficientes solo cuando los ven. Hay personas que son diligentes solo cuando los están viendo. Hay personas que se ponen juiciosos a laborar y tratan de hacer las cosas rápido solo cuando los ven, pero están fingiendo. Uno debería actuar de tal forma que no necesite impresionar cuando lo estén viendo para engañar, sino que constantemente uno sea consciente, cumplido en hacer los quehaceres como siervos del Señor y sobre todo como un deber cristiano. Porque Pablo aquí está diciendo lo siguiente, como los que quieren ganarse el favor humano. Por eso las personas hacen las cosas para que los vean. Pero cuando alguien es un verdadero cristiano, no hace las cosas solo para que los vean, sino que hace las cosas para agradar al Señor. Ese es el objetivo. Lo quinto que dice el apóstol Pablo allí es que todo lo que se haga debe ser de corazón, haciendo todo de corazón, es decir, para que la voluntad del Señor en nosotros sea correcta. El motivo supremo de esta obediencia es agradar a Dios. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú no eres mejor cristiano cuando estás en una iglesia adorando y alabando a Dios con las manos en alto. Tú en realidad eres mejor creyente cuando en tu vida cotidiana estás haciendo todo lo que haces de corazón para cumplir la voluntad del Señor. Así que, si levantamos nuestras manos cuando cantamos en medio de una congregación y no vivimos de una manera santa cuando estamos en nuestro trabajo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. El obrero cristiano, el trabajador cristiano, el empleado cristiano, el trabajador cristiano, que es fiel, obediente y de buen ánimo, hace la buena voluntad de Dios y la hace de buena gana y no por obligación. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, no, yo tengo que ir a laborar, pero qué pereza madrugar, qué pereza volver? Esa persona no está haciendo todo de corazón para hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos tener una buena actitud, inclusive cuando tengamos que hacer algo que no nos guste. Desconozco las cifras de personas que tienen que trabajar en cosas que no les gusta. Por unos instantes pregúntate tú, que trabajas, ¿haces lo que te gusta? Muchas personas quisieran estar en un estadio jugando fútbol, pero han tenido que dedicar su vida a ser un ingeniero o un médico o inclusive un mensajero o un obrero. Y aunque hacen lo que no les gusta, ellos han comprendido que deben hacer las cosas de corazón para cumplir la voluntad del Señor, aunque no les guste lo que está haciendo. Hacerlo como para el Señor, esto generará una similitud a la forma como el Señor se entregó por nosotros y sobre todo con los ojos en la recompensa eterna. Quien actúa así sabe bien que su recompensa no es de este mundo. El reconocimiento de los hombres no es nuestro interés, sino que recibirá en la eternidad una recompensa aún mayor de parte del Señor, a quien obedece y sirve, y de quien el empleador, a quien sirve en la tierra, es solamente una figura. ¿Te has puesto a pensar en esto? Tu jefe es una figura de autoridad que representa a Dios mismo. Así que el apóstol Pablo con estos preceptos describe una ética, una forma de comportarnos santamente que tiene que ver con el trabajo conforme a las Sagradas Escrituras, distinta del concepto popular sostenido en el tiempo en que él escribió esta carta y también en el nuestro. ¿Te has dado cuenta que estamos en una época en la que la gente quiere trabajar poco y ganar mucho? Estudiar poco y llegar a grandes lugares de eminencia sin haberse preparado. Hay personas que por hacer una cosa sencilla, entonces exigen un salario extravagante. Hoy muchos renuncian porque aunque fueron contratados en una empresa para hacer un diseño, de pronto se les pidió el favor de traer un café. Y entonces se sintieron completamente rebajados porque nunca se prepararon para ser siervos. No olvides, cuando tú estás en una empresa, Dios está vigilando lo que estás haciendo.
Algunos dirán, es que si yo trabajara con una persona cristiana sería más fácil porque para ellos también hay obligaciones. Ya vamos a hablar de esas obligaciones, pero quiero que sepas, si tienes que trabajar con una institución, una persona o varias que no son creyentes en Cristo Jesús, con mayor razón ahí deberías tener un testimonio ejemplar. Ahora a los empleadores, el apóstol Pablo les va a decir lo siguiente: también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos, mire esto, con igual respeto. Es decir, que esas condiciones que acabamos de ver tienen que tener el mismo trato en este sentido. Si tú eres un empleador, pregúntate por un momento, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Eres el tipo de persona gritón que llama, ofende, humilla, daña la dignidad y le dice a las personas que trabajan para ti cosas como, es que usted definitivamente no sirve para nada, es que usted serviría más afuera que dentro de la empresa? Luego vas a decirle a esa persona que hay un Salvador, pero como esa persona no es creyente, se va a dar cuenta que no hay coherencia entre la forma como tú le hablas y la forma como tratas de hablar el mensaje de Cristo Jesús. Si tú eres un jefe o empleador, para ti también hay una orden. Debes tratar a tus empleados o esclavos, como los llama aquí el apóstol Pablo, pero ya dijimos que para nuestro contexto es empleados, con igual respeto. Tú como jefe, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Eres obediente cuando ellos tienen sugerencias que son mejores que las tuyas? ¿Les muestras respeto y temor o simplemente los tratas así como, oiga niña, ¿qué hubo pues? Oiga joven, limpia esto acá. ¿Eres íntegro de corazón con tus empleados? ¿Les pagas a tiempo o les robas su salario? Cuando necesitas de ellos un favor, eres amable y generoso y cordial, pero cuando no necesitas el favor de tus empleados, entonces eres malhumorado, denigrante, displicente. Si Pablo está diciendo aquí que debes tratarlos con el mismo respeto, significa que tus empleados también deberían recibir de ti un trato cordial, respetuoso, donde les reconozcas. Hace algunos años trabajé en una entidad financiera. En esa entidad financiera había un hombre que se había capacitado allí durante mucho tiempo y se había convertido en una eminencia para tratar de ayudar a todos los empleados del banco a sistematizar procesos que antes se hacían manualmente. Se había convertido el experto en Excel. Ese hombre, cuando llegó a este banco, ni siquiera era bachillerato, o ni siquiera era bachiller, pero estando allí terminó su bachillerato. Después de llevar muchos años en el banco, terminó su carrera profesional. Para mí fue simpático que una vez el presidente del banco, que estaba con un grupo de personas entre los cuales estaba yo, se refirió a ese empleado como don tal. Hizo su nombre. Qué interesante. Algunas personas que estaban debajo de ese hombre lo trataban con su nombre propio, pero ahora el presidente del banco, que era una persona mucho más joven que el hombre del que estoy hablando, lo trató con tal respeto. Para mí eso fue ejemplar. Allí no estaba valiendo más la dignidad que se tuviera dentro de la institución financiera, sino la edad, el respeto y lo que este hombre había luchado a pulso. Así que trata a las personas con respeto. Si tú eres un empleador, no tienes el derecho a irrespetarlos y tampoco a vivir amenazándolos. Lo que la palabra del Señor está diciendo por Pablo es, también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Esa amenaza que lo vas a suspender, esa amenazadera que lo vas a despedir, esa amenazadera que sus hijos se van a quedar sin alimentos si tú lo despides, esas amenazas que normalmente estás haciendo porque eres tan arrogante, pueden hacer que venga un juicio de Dios sobre ti. Porque Pablo va a terminar el texto diciendo, recuerden
que tanto ustedes, es decir, los empleadores, como ellos, los empleados, pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Así que si alguien va y presenta una demanda delante de Dios, un empleado va y le dice al Señor: Señor, he trabajado siendo obediente, he mostrado reverencia, he mostrado temor por mi jefe, he sido íntegro de corazón, he hecho las cosas sin impresionar para engañarlo, he hecho las cosas de todo corazón para hacer tu voluntad, pero esta persona me está robando, me está maltratando. Quiero que sepas que Dios tendrá en cuenta esa verdad de ese empleado y no va a darte a ti un privilegio simplemente porque eres aparentemente mayor en rango. Pablo está diciendo, ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Pero el peso de la responsabilidad de buenas relaciones laborales no descansa solamente sobre el empleado. Pablo, como ya hemos visto acá, señala la obligación del empleador cristiano. Entonces aquí el apóstol nos va a invitar a entender un principio, el principio de la sumisión mutua, que se aplica también en el área de las relaciones entre patrón o empleador y obrero o empleado. El comportamiento del empleador cristiano debe estar al nivel de aquel del obrero cristiano. Pablo señala que los amos o empleadores deben abstenerse de amenazar a sus obreros. Las amenazas injustas, los abusos físicos y el desprecio que imperaba en la época en que el apóstol Pablo escribió esta carta rebajaban a los esclavos a un nivel subhumano. Esta situación social impuso un conflicto sobre el empleador cristiano. Por un lado, la ley y la práctica común permitió un trato brusco e inhumano a los que trabajaban para otros de parte de sus empleadores o de sus amos. Por otro lado, los principios cristianos dictaron un trato humano y digno hacia los obreros como a iguales. Así que la justificación del argumento del apóstol Pablo es que ambos, el amo o el empleador y el obrero, tienen el mismo Señor y amo celestial, que es Jesucristo. Además, delante de Él, el alma del siervo, de una persona que trabaja para otros, es tan preciosa como también el alma del que otorga la oportunidad de trabajar en su empresa. Con Dios no hay favoritos ni inferiores. Los dos, tanto el trabajador como el empleador, son el producto espiritual del mismo evangelio, salvados por la misma sangre. La misma gracia basta para salvar al siervo como al amo. Hace algunos años, mi padre trabajó en el sector privado y allí había un cristiano, de esos que son bullosos, señaladores, juzgones, no sé si esa palabra está bien dicha, pero usted me entiende. Sin embargo, una vez se atrevió a llegar a la oficina del gerente con tanta arrogancia, con tanta altivez, para reclamar unos derechos que él creía justos y que en realidad no eran justos, que ¿sabes lo que dijo ese hombre gerente no cristiano? Preguntó y le dijo a mi padre, ¿así son todos los cristianos? ¿Cómo deben ser las relaciones, dado el caso que no sea creyente una parte, ya sea el empleador o el empleado? Pues quiero decirle, el que es creyente tiene mayor razón todavía de acatar esta enseñanza del apóstol Pablo, porque una actitud contraria o una ética menos elevada será contradictoria con la fe que profesa y manchará el testimonio del cristiano. El ideal cristiano sigue siendo la pauta, aunque las condiciones no sean las ideales. Estamos en una época en la que además el teletrabajo se impuso. ¿Estás cumpliendo tu trabajo? ¿Estás siendo honesto en el cumplimiento de tu trabajo? ¿Estás cumpliendo el horario para el cual fuiste contratado? Ten en cuenta que hay un amo superior, que es el Señor Jesús, que está viendo lo que haces. Pero a ti que eres empleador, en esta época de pandemia te pregunto,
¿Has sacado provecho para no pagarle a tus empleados lo que es justo? ¿Les has dicho que la empresa está en muy malas condiciones aunque tienes el dinero para pagar los salarios y no lo has hecho? ¿Estás respondiendo de la misma forma como les exiges a tus empleados? Ten cuidado, porque delante de ti, encima de ti, también hay un Señor que está por encima de todos. Todos estos versículos del 5 al 9 que acabamos de mencionar muestran cómo Dios quiere que su pueblo pueda desarrollarse mientras esperamos su venida con una actitud correcta, santa y además con una actitud que no manche el testimonio cristiano. Hace algunos años se nos llamaba a los pastores: oye, por favor, ¿no tienes una persona en tu iglesia? Porque es que los cristianos son muy buenos trabajadores. Pero de un momento a otro las cosas empezaron a cambiar. Y muchos cristianos han manchado la fe por su mal comportamiento. Si en esta enseñanza tú te has dado cuenta que como empleado fallaste en algo, te animo a que te acerques al Señor y pidas perdón. Si eres un empleador y te has dado cuenta que tienes actitudes que son muy esclavistas, feudalistas y contrarias a la palabra del Señor, te animo a que te acerques delante del Señor, pidas perdón y cambies tu actitud. Si eres alguien que ha sido abusado por un empleador, tranquilo, Dios ve tu causa y Él te defenderá. Si eres un empleador al que alguien, a pesar que fuiste justo, fue y te demandó y te ha hecho quedar muy mal en la sociedad, tranquilo. Acuérdate que aquí no hay favoritismos. No por ser empleador, o más bien, no por ser empleado, entonces Dios no verá la injusticia que se cometió contra ti como empleador. Dios es justo y Él defenderá tu causa. Señor, esta noche yo te doy gracias por tu palabra, porque nos has permitido transcurrir durante casi un año caminando en pos de lo que le permitiste al Espíritu Santo escribirle a la iglesia de Éfeso para que nosotros también pudiésemos aprender. Ahora, Señor, después de haber visto todas estas cosas y otras que tuvimos que pasar un poco más rápido, entonces tu palabra nos llevará a mostrarnos que ahora sí podemos ponernos la armadura de Dios, porque algunas veces queremos ponernos tu armadura sin haber cumplido con todos estos requisitos para en realidad demostrar que sí somos el pueblo que tú llamaste a tu propósito eterno. Te ruego, Señor, que nos permitas entrar al siguiente tema ya con nuestra vida limpia, después de haber recibido todas estas lecciones para podernos poner tu armadura. Te ruego, Señor, por cada empleado, los que muchas veces no han podido recibir durante semanas su salario porque sus empresas están en crisis. Te ruego por esos empleadores, Señor, que puedan resolver esta crisis financiera que todo esto les ha causado para que puedan cumplir sus responsabilidades. Te ruego, Señor, por los empleadores que han tenido que hacer grandes esfuerzos y han tenido que renunciar a cosas personales, vender bienes personales, su patrimonio, para poder cumplir con sus trabajadores. Te ruego, Señor, que nos des a nosotros la capacidad de no manchar el testimonio, sino ser gente santa para que la gente vea que en realidad tu palabra está haciendo efecto en nosotros. He orado a ti, Padre Celestial, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué alegría haber podido compartir esta serie de enseñanzas. En unas semanas vamos a terminar con el capítulo 6, cuando se nos habla de la armadura de Dios. Por eso te invito a que arregles cosas y así podamos ponernos el uniforme de la armadura de Dios dignamente. Mañana, si Dios quiere, 8 de la noche, nuestro conversatorio. El domingo, el fin de semana, nuestra celebración de culto a Dios a las 9 de la mañana. Y luego que termine esa celebración de culto, unos minuticos después vamos a estar con la iglesia infantil. Y una vez más, prepárate para el 16 de agosto. Tendremos celebración a las 9 de la mañana, luego la iglesia infantil. Y en la noche vamos a tener nuestra preciosa vigilia por el cumpleaños número 17 de íntima devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. En esta iglesia amamos y esperamos al Señor Jesús. Y tú eres parte de esta iglesia. Dios te bendiga. Feliz noche.
Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra